Buenos días, los saludamos de nuevo aquí en el Centro del Señor. Aquí seguimos ya parece como un mes ha pasado que toda esta emergencia fue declarado en relación con este virus, pero el pueblo de Dios sigue adelante y seguimos predicando la palabra de Dios. Y en esta semana le quiero dar unas palabras de esperanza real para estos tiempos desesperados en los cuales nos encontramos. Yo sé que hay algunos lugares no muchos están afectados por esta enfermedad, en otros lugares muchos sí andan enfermos. En algunas áreas no ha afectado tampoco el trabajo de muchos, en otras partes de Carolina Norte, por ejemplo, algunos están perdiendo su trabajo. Entonces todavía hay muchas preguntas, hay dudas, tal vez algunas personas desesperadas, pero la palabra de Dios nos dice la verdad. Y si usted ha puesto tu fe en el Señor Jesucristo, usted tiene esperanza en este día, pero no cualquier esperanza, no una esperanza que tal vez va a ser así, pero una esperanza que yo sé que va a ser así, porque mi Señor, mi Dios me lo ha dicho, y Él es el Señor. Jesucristo, recuérdense, es el vencedor. Él murió en la cruz por nuestros pecados y Él resucitó de los muertos. La palabra de Dios nos dice que Él vive. Él está a la diestra del Padre en este momento y Él sirve como el sumo sacerdote del pueblo de Dios. Él vive. Él es el Señor viviente. Entonces le quiero llamar atención a dos versículos esta semana del libro de Primero de Pedro, o la carta de Primero de Pedro, en el primer capítulo. Solamente los primeros dos versículos, pero estos versículos tienen unas palabras poderosas. Y recuérdense, son las palabras de Dios. Entonces podemos confiar en ellas. Y si usted ha puesto tu fe en Jesucristo, usted tiene mucha confianza en este día. Puede tener mucha confianza. Y si nunca ha puesto tu fe en Jesucristo, tal vez alguien te invitó a mirar este video, tal vez usted lo descubrió. Le quiero dejar saber que el Señor te ama. Dios Todopoderoso, Jesucristo, vino aquí a la tierra y murió por tus pecados. Y no solamente que murió, pero vive, porque el tercer día resucitó de los muertos. Y Él te puede perdonar de todos tus pecados y darte una nueva vida. Y es una vida de esperanza, esperanza verdadera. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora pon atención. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Padre, entrego este sermón en tus manos. Que este mensaje sea bendito por tu gran mano. Que me bendiga en el nombre de Cristo Jesús con la unción del Espíritu Santo. Para yo solamente poder proclamar tu verdad, tu santa palabra. Y que no solamente tu pueblo puede ser animado y bendecido en este día para tu honra y gloria, pero que muchos que no conocen Cristo, tal vez personas que son solamente religiosos, o tal vez personas que nunca han considerado Dios, tal vez personas que declaran que son ateos, pero que tu Espíritu Santo haga la obra para que muchos puedan reconocer que sí hay un Dios, Él vive. Su Hijo Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y resucitó de los muertos. Y que muchos pueden llegar a salvación en este día. Amén. Entonces aquí encontramos estas grandes palabras de esperanza. Y otra vez, es una verdadera esperanza. Algunas personas cuando hablan de esperanza pueden decir, bueno, espero que tal cosa va a ocurrir. Espero que puedo recibir esto, puedo experimentar con esto. Pero la gran diferencia con la esperanza que recibimos del Señor por medio de Jesucristo es, no tanto yo espero, pero yo sé que el Señor va a ser tal. Entonces le quiero hablar de eso en relación con este versículo 2 en particular, porque aquí encontramos unas tremendas palabras en relación con la salvación que uno recibe en Cristo Jesús. Y recuérdense, la salvación es un regalo.
Es por la gracia de Dios. Es algo que no merecemos porque hemos pecado en contra del Señor. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y envía su Espíritu Santo para abrir los ojos del pecador. Para reconocer que no solamente somos pecadores, pero hay un Dios quien es justo, pero a la misma vez que nos ama tanto que Él vino aquí a la tierra, se hizo un hombre y Él murió en nuestro lugar. Y otra vez no quedó muerto, resucitó de los muertos. Y si usted ha puesto tu fe en Jesucristo, estas palabras te deben de bendecir este día, estas palabras de la palabra de Dios. Y otra vez, si nunca ha puesto tu fe en Jesucristo, tal vez en este día, usted llegue a hacer esa gran decisión, la decisión más importante en toda tu vida. Entonces, quiero que noten una palabra en particular, y es la primera palabra del versículo 2, elegidos. Y notan estas grandes palabras relacionadas con esta palabra. Primeramente notamos esto. Si usted ha puesto tu fe en Jesucristo, dice que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Somos elegidos por Dios Padre. Y en lo que ponemos atención a este gran versículo, quiero que reconocen algo. Tu salvación está relacionado con la Trinidad. Cada miembro de la Trinidad. Dios es uno, pero Dios es tres personas. Pero Él es un solo Dios. Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, el Señor Jesucristo. Y aquí nos dice primeramente que somos elegidos o escogidos por Dios Padre. Y dice aquí una palabra muy interesante, presciencia, no presencia, presciencia de Dios Padre. Es para decir que Él sabía algo antes de usted nacer, cristiano. Él sabía que un día usted iba a recibir su gran regalo que te ofreció de la salvación en Cristo Jesús. Elegidos. Me recuerda esta declaración del apóstol Pedro, de unas palabras escritas por el apóstol Pablo en el primer capítulo de Efesios 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué nos dice aquí? Que antes de la creación del mundo, Dios Padre miró en el futuro, porque Él puede hacer eso, la presciencia de Dios Padre. Él miró, y si usted ha puesto fe en Jesucristo, Él miró antes de la creación del mundo, para ese día en el cual usted pusiste tu fe en Él. Él te escogió. Eso no te anima para saber que Dios mismo, Dios Padre, te escogió. Y Él lo sabía. ¿Cómo puedo explicar eso? No sé, porque nosotros tenemos sabiduría. Nosotros sabemos cosas, pero nuestra sabiduría está basada en cosas que hemos aprendido o experiencias. Entonces, por medio de esas situaciones ya sabemos algo. Por ejemplo, yo nací en Cuba y un día, hace muchos años, mi familia viajó desde Cuba y pude llegar a los Estados Unidos. Y he vivido aquí desde ese tiempo, hace más de 50 años. Y también un día tuve la oportunidad para ser ciudadano de esta nación. Y pasé por un proceso, tuve que llenar muchos papeles, tuve que recibir un examen acerca de la historia americana y después de un tiempo me mandaron información por el correo, dejarme saber que todo fue ya cumplido y me dieron cita, tuve que ir a una corte y ahí llegué a ser ciudadano. Ahora yo sé eso, yo sé que ahora soy ciudadano de los Estados Unidos, porque ya lo he experimentado. Pero la gran diferencia aquí es que ya Dios sabe las cosas antes que ocurren. Él sabía que usted iba a ser salvo un día, cristiano.
Y esto te debe de animar, te da confianza, no el espero o el tal vez, pero yo sé que Dios te escogió. Dios Padre te escogió. El pastor Charles Swindoll dice aquí: no somos arrojados sobre esta tierra como unos dados lanzados sobre una mesa. Es para decir esto: si Dios te escogió, si somos elegidos por Dios Padre, Él es el Señor, Él es el Todopoderoso, Él tiene toda sabiduría, toda ciencia, todo el poder. Entonces, si Él te escogió, ¿por qué te escogió? No era porque hiciste cosas mejores que otros, porque la palabra de Dios nos dice: todos somos pecadores. Te escogió en su amor y misericordia, y te escogió para usted ser parte de su familia. En Romanos 8:16 nos dice: si ha puesto fe en Jesucristo, el Espíritu Santo confirme que usted es hijo de Dios, hija de Dios. Tú sabes, en algunas familias, si es miembro de tal familia, a veces eso tiene una gran significación. Si usted es un miembro de la familia real de la Inglaterra, vamos a decir que era el hijo de la reina de Inglaterra, eso va a tener un poco de significado en tu vida, ¿no? Tu vida tiene algún propósito en particular, ¿no es así? Bueno, si has puesto tu fe en Jesucristo, Dios te escogió. Tu vida tiene propósito porque usted es un hijo del Todopoderoso. Yo digo eso porque otra vez, durante este tiempo particular, hay muchos luchando, hay muchos pensando que no esperaba esta enfermedad, ¿no? ¿Sabe? Cada año tenemos una época de la gripa, de alergia, cosas así, pero nadie esperaba esto. Y hay personas pensando: bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué va a ocurrir mañana? ¿Qué va a ocurrir la semana que viene? Yo no puedo decirle esos detalles, pero yo puedo decir que somos hijos de Dios. Y eso significa que mi vida, la vida suya, tiene un gran significado, tiene un propósito. Y eso nos debe de animar. Eso nos puede dar esa gran esperanza. Yo sé. Y tal vez usted está pensando: bueno, no me siento como hijo de Dios. Bueno, a veces así es. Si notan algo que dice Pedro aquí en este primer versículo. Él escribió esta carta a cristianos, y él menciona los varios lugares donde vivían. Y en este momento estos cristianos estaban sufriendo. Ahora, ellos estaban pasando por persecución. No creo que la mayoría que están oyendo este mensaje están experimentando con la persecución, pero tal vez están experimentando con dificultades. Y él dice algo muy interesante. Aquí en el primer versículo dice: a los expatriados de la dispersión. Esa palabra expatriados significa extranjeros. Todos somos extranjeros y somos hijos de Dios, porque ahora pertenecemos al reino del cielo, el reino de Dios. No somos de este mundo, somos extranjeros. Por ejemplo, hay muchos de la América Latina que han llegado a vivir en Norteamérica. No son de aquí. Han tenido que aprender esta cultura. Algunos ya lo han aprendido, están en el proceso de aprender el inglés, por ejemplo. Y algunos hemos aprendido cómo comer hamburguesas. Yo fui criado con arroz y frijoles. Muchos fueron criados con puro tortillas y frijoles. Aprendemos muchas cosas porque somos en un sentido extranjeros a este lugar. Pero si somos hijos de Dios, te aseguro de algo: somos extranjeros en este mundo. Y este mundo no te va a tratar como un hijo de Dios, porque este mundo no reconoce al Señor. Pero ¿sabe qué? Eso no importa, porque eso no cambia la realidad. Que si ha puesto tu fe en Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Dice aquí: elegidos por Dios Padre. Nota también, y otra vez hay que entender, esto fue escrito en otro lenguaje. Entonces lo leímos así: elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Pero en la época de Pedro el sentido hubiera sido así: elegidos según la presencia de Dios Padre, elegidos en santificación del Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos el Espíritu Santo también. Dios Padre, el Espíritu Santo, y en un momento vamos a hablar del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios.
Pero piénsalo, la Trinidad está involucrado en tu salvación. No solamente que Dios te salva y aquí está, pero Cristo murió por usted porque Dios Padre lo envió aquí a la tierra. Él es un Dios justo, pero también Él es un Dios de gracia y misericordia. Dice la palabra de Dios que Él es amor. Entonces Él envió al Señor Jesucristo a morir por tus pecados. Y después el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo. Y una de las responsabilidades del Espíritu Santo, parte de su ministerio, es traer la convicción de pecados. Me recuerdo ese día que pude ser salvo por la gracia de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo estaba ahí, porque hasta este momento yo oí las personas compartir conmigo versículos de la Biblia. Oí varias predicaciones, pero en un día en particular, y la mejor frase que puedo usar es como si mis ojos hubieran sido abiertos por primera vez. Y también recibí una gran carga sobre mi corazón. Algo tan pesado que nunca lo he experimentado. Pero fue algo precioso porque fue el momento que el Espíritu Santo no solamente abrió mis ojos, pero trajo a mi corazón esa convicción que yo reconocí. Yo pude admitir la verdad. Yo soy un pecador. Y he pecado contra Dios. Y Jesucristo, su Hijo, murió por mí en la cruz de Calvario. Entonces aquí encontramos el Espíritu Santo involucrado en tu salvación. Le mencioné más temprano que la palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios. Bueno, en Romanos 8:16, que estaba citando ese versículo, voy a leer el versículo entero. Habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Otra vez le hablé de esa gran esperanza, la esperanza real en estos tiempos de dificultades y desesperación. Y no es una esperanza con la idea que espero que va a ser así, pero con la actitud que podemos tener. Yo sé que es así o va a ser así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también está involucrado. Somos elegidos por Dios Padre, elegidos por el Espíritu Santo. Y Él nos dice, Él nos da testimonio que somos hijos de Dios. En 1 Corintios 12, no voy a leer ese capítulo entero, pero Pablo nos enseña ahí que el Espíritu Santo es quien bendice a cada cristiano, cada cristiana con dones, con la capacidad para servir al Señor en alguna manera dentro de su reino. Recuérdese, le dije, si somos elegidos por Dios Padre, eso significa que somos miembros de la familia de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos y nuestra vida tiene gran propósito y el Espíritu Santo te va a mostrar ese propósito. Él te va a mostrar los dones que Él te va a dar para usted servir al Señor con propósito, con sentido. Y no solamente eso, pero Él nos ayuda en la oración. Dice aquí en Romanos 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más es que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces hasta en nuestras oraciones el Espíritu Santo nos va a ayudar. Tal vez usted piense, bueno, mis oraciones, yo no uso palabras muy hermosas, no se preocupe. Presente tus peticiones al Padre. El Espíritu Santo, Él le va a decir al Padre, yo sé que esto fue lo que dijo Roberto, pero esto es lo que significa, esto es lo que necesitaba pedirte en este día. Imagínense qué hermoso es la salvación que recibimos, que hasta en las oraciones el Espíritu Santo te va a ayudar. Y recuérdense, el Espíritu Santo no es un poder, no es una cosa, el Espíritu Santo es Dios. Dios está con nosotros. Dios está dentro de nosotros. Dios vive con nosotros cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo. Nos dice el Señor en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 15, hablando del Espíritu Santo, lo llamó
Consolador. Él iba a enviar el Consolador. Y es una palabra que significa literalmente uno llamado al lado del otro. Es para decir que durante todo nuestro tiempo aquí en esta tierra, cuando recibimos a Jesucristo, no estamos aquí solitos. Hasta el Señor dice en este pasaje que no nos iba a dejar como huérfanos. Iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Él está con nosotros. Tal vez usted está en tu hogar en este momento y te dice, no salga, quédate en tu casa. Y se encuentra ahí tal vez solito. No está solito. Si conoce a Jesucristo, el Señor está con usted en este momento. Eso es esperanza. Yo sé. Entonces piensen, ¿qué está experimentando usted en este momento? Porque el Espíritu de Dios está contigo, cristiano. Eso es tremendo. Entonces, otra vez, elegidos según la presencia de Dios Padre, elegidos en santificación del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esa palabra santificación? Eso es un proceso en el cual Él te va a ayudar y Él te va a guiar. Cuando estudiamos la palabra de Dios, Él es quien dio la dirección a cada autor de la palabra de Dios. Él inspiró a cada persona, quien escribió cada palabra en la Biblia. Él es el autor. Y el autor de la Biblia te ayudará. Entonces, Él nos guía ahí en ese momento para poder ser salvos. Cuando necesitamos orar a Dios, hablar con el Señor, Él está ahí para ayudarnos. Él nos va a mostrar y capacitar para servir dentro de la familia de Dios, el reino del cielo. Él te va a enseñar la palabra de Dios. Y Él nunca te va a abandonar. Eso es esperanza. Le digo que sí. En lo que maduramos, crecemos. Eso se llama santificación. Entonces, no te desesperes. Usted sigue en la oración. Usted sigue en estudiar la palabra de Dios. Y obedece al Señor. Y el Espíritu Santo te va a estar ayudando constantemente. Otra vez, eso es esperanza. Entonces, note aquí, elegidos según la presencia de Dios Padre. Elegidos en santificación del Espíritu Santo. Y elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De qué estamos hablando? Bueno, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, el Señor Jesucristo. Y dice aquí algo muy interesante, rociados con la sangre de Jesucristo. Si ha estudiado la Biblia y conoce algo de la Biblia del Antiguo Testamento en particular, entiende que antes de Calvario el Señor estableció un sistema para las personas poder recibir perdón de sus pecados. Y era el sacrificio de animales, corderitos en particular. ¿Por qué? Porque un inocente iba a tener que pagar por los pecados de nosotros. Y parte de ese proceso era no solamente sacrificaban ese animal, pero usaban la sangre y rociaban la sangre sobre algo que se llamaba el arco del pacto. Ahí es donde tenía guardados los 10 mandamientos. Y ese arco significaba el lugar donde el Señor tenía sus pies. Él estaba sentado en su trono, y como los reyes aquí tienen su trono y tienen un lugar como una cajita donde ahí ponen sus pies en lo que están sentados en su trono. Y eso lo que significaba el arco del pacto. Y ahí estaba el Señor Jehová en su trono, y Él miraba ahí el arca del pacto, y Él miraba ahí su ley, y Él miraba el pueblo de Israel. Y ellos habían quebrado la ley. Y la ira del Señor subía, porque Él es un Dios justo. Y Él es justificado en su ira. Pero entraba el sumo sacerdote con la sangre de un inocente, rociaba la sangre sobre el arco del pacto.
Y ya el Señor no miraba su ley que había sido quebrado por su pueblo. Y miraba la sangre de un inocente. Ahora, si usted estudia el libro de Hebreos, ahí nos enseña el autor de Hebreos que esto era una preparación para lo que iba a ser el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Y cuando Él murió en la cruz de Calvario, Él derramó su sangre. Y su sangre derramado en la cruz ahora cubre nuestros pecados. El mero autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el que está en el cielo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez, para siempre, en un lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Cristo murió, el sumo sacerdote antes entraba con la sangre de un inocente. Cristo entró con su propia sangre en el mero lugar santísimo, en la presencia de Dios Padre en el cielo. Y la sangre de Jesucristo cubre nuestros pecados. Unos versículos para recordarnos de una gran realidad. 1 de Corintios 6, 20 nos recuerda, si usted ha puesto tu fe en Jesucristo, somos comprados por precio. Luego en el capítulo 7, versículo 23 de 1 de Corintios, dice: por precio fuiste comprados. Y en 1 de San Juan nos enseña, en el versículo 7 de capítulo 1, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hasta Pedro mismo en esta carta, luego en este mismo capítulo 1, versículos 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y cuando uno vive como pecador sin el Señor en su vida, es una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Cristo derramó su sangre. Y si usted ha puesto tu fe en Jesucristo, esto es la realidad, rociados con la sangre de Jesucristo. Ya Dios Padre no puede ver sus pecados, todos sus fracasos. Todo eso está cubierto porque ahora Él mira la sangre de un inocente, su Hijo Jesucristo. Y por eso tenemos perdón de pecados. Pero nota una palabra aquí: obedecer. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer lo que el Señor nos dice. Obedecer el Espíritu Santo cuando Él nos guíe en cada aspecto de nuestra vida. Y eso es posible, ¿verdad? Entonces aquí encontramos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí encontramos el Espíritu Santo de Dios. Y encontramos Dios Padre. Eso es esperanza. Usted ha puesto tu fe en el Señor. El Señor, Dios, vive. Él es el creador de todo. Y nosotros hemos sido rebeldes. Hemos pecado en contra de Dios. Y Él es un Dios completamente justo. Y Él nunca va a cambiar. Porque si cambia, dejará de ser Dios justo. Dejará de ser Dios. Él no va a cambiar. Pero Él mismo vino. La palabra de Dios dice que el pago que da el pecado, todo lo que recibimos de vivir una vida de pecador, es la muerte, separación eterna de Dios. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí encontramos Dios todopoderoso, santo y justo, nunca cambia, pero también misericordioso, con un amor que no desea que nadie se pierda. Y envió a Jesucristo aquí a la tierra, a su Hijo. Se hizo un hombre. Vivió una vida como usted y yo. Él pasó hambre, sed, hasta fue tentado, pero nunca pecó. Y Él murió en esa cruz. Y ahí nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:20, que Él fue hecho nuestro pecado. Y después de morir, resucitó de los muertos.
Y ahora Dios ofrece su salvación. Si usted ha puesto tu fe en Jesucristo ya, recuérdese de estas palabras. Porque usted es salvo por la gracia de Dios. Es un hijo, una hija de Dios. Tu vida tiene propósito. No estás solito. El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, anda con usted. Él te va a ayudar en la oración, en servir como miembro de la familia de Dios, ciudadano del reino de Dios, y estudiar y entender su santa palabra. No estamos solitos. Y sabemos esto porque si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, sabemos que Él murió por nuestros pecados. Él resucitó, pero somos rociados con su sangre y eso cubre todos nuestros pecados. Por eso dice al fin de este versículo el apóstol Pedro: gracia y paz os sean multiplicadas. Y si conoce algo acerca de la multiplicación, vamos a ver el número 2. 2 por 2 es 4, 4 por 4, y seguimos 16, y seguimos 32. Cuando tenemos el Señor, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Usted necesita un poco de gracia y paz en este día? Solamente uno te lo puede ofrecer. Y con una esperanza que no es, bueno, tal vez, pero yo sé, y es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar un ratico. Y tal vez el Espíritu de Dios le ha hablado en este día. Tal vez para un cristiano, una cristiana te está animando. Tal vez si nunca has puesto tu fe en el Señor, Él abrió sus ojos y te está mostrando algo. Que Dios te ama. Dios vive. Pero usted es pecado. Está separado de Él. Pero Él mismo vino y pagó por tus pecados. Y no solamente que murió, pero resucitó. Y la salvación es un regalo que te ofrece en este día. Entonces te animo. Si nunca has puesto tu fe en el Señor, tal vez usted ha sido una persona religiosa, tal vez está asistiendo a una iglesia, tal vez busca en el Facebook o en YouTube o en la televisión predicaciones, lo encuentre hermoso, interesante, lo que sea. Pero nunca ha puesto tu fe de corazón en el Señor Jesucristo. Te animo en este día, en este momento. Si usted recibe esa convicción de pecados, eso es Dios mismo llamándote, invitándote. No una invitación de cualquiera. Dios, el único, te la envió. Y usted no sabe qué pedir a Dios, ya sabe que es pecador. La oración es muy simple. Hablar con el Señor. No se preocupe, Él te puede oír y Él te puede entender. No importa cuál lenguaje hable usted. Entonces hable con Él en este momento. Vamos a orar. Todos juntos. Cristianos, si usted necesita un poco de ánimo, recuérdate de estas palabras. Recuérdate quién es usted en Cristo Jesús. Y que Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, la Trinidad, está involucrado en tu salvación y en tu vida diaria. Padre Santo que está en los cielos. Oh Padre, qué tremendo son estas palabras. Qué hermosos son. Qué bendición, qué esperanza encontramos aquí. Gracias, Padre. Usted es un Dios justo y santo, pero también misericordioso, que enviaste a tu Hijo unigénito Jesucristo aquí en la tierra. Se hizo carne, se hizo un hombre. Vivió una vida perfecta. Pero también Él experimentó con todas las luchas y pruebas que nosotros experimentamos. Nunca pecó, pero murió en la cruz la muerte de un pecador. Hasta la palabra de Dios nos enseña que Él fue hecho nuestro pecado. Oh Padre, gracias. Y gracias que Él no quedó muerto, porque al tercer día, ese domingo muy tempranito en la mañana, resucitó de los muertos. Él es el vencedor sobre este mundo, sobre todos los problemas, todas enfermedades, todos desafíos. Vencedor sobre el pecado, vencedor sobre la muerte, porque Él vive.
Él está a tu diestra en este momento. Y gracias, Padre, que no nos dejó como huérfanos. Gracias, Jesucristo, por enviarnos el Espíritu Santo. Gracias por la gran bendición de la convicción de pecados. Gracias que Él nos ayude en orar, en la oración. Él nos ayude también en nuestra vida diaria. Él nos muestre cómo usted nos ha bendecido, ha capacitado para servirte. Y sabemos que nuestra vida tiene propósito. Él ilumina y enseña la palabra de Dios. Gracias. Y yo pido, si hay algunos oyendo este mensaje, tal vez miembros ya de la familia de Dios y andaban un poco desanimados, o tal vez están experimentando con alguna lucha o prueba, algunas decisiones difíciles en su vida en este momento, que se recuerdan de estas grandes palabras. Y estas son palabras de esperanza real, una esperanza verdadera, una esperanza que uno puede proclamar: yo sé. Y que esto sea una fuente de bendición para yo confiar aún más todavía en usted. Y si hay alguien que nunca ha puesto su fe en Jesucristo y el Espíritu Santo ha obrado en su corazón y ellos están experimentando con la presencia de Dios, que se recuerden y reconocen eso. Y mi esperanza es que durante este tiempo están ellos arrodillados, tal vez sentados de pie, lo que sea, pero están hablando con usted y diciéndote: yo soy un pecador, pero yo entiendo ahora, yo reconozco, yo creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, murió por mí y resucitó. Yo pido que me perdona, yo pido que me limpia, que me salva de mis pecados, y pido, Espíritu Santo, que usted me llene ahora y me ayude. Lo entregamos todo en tus manos, Padre. Y seguimos confiando en usted durante este tiempo, porque sabemos que usted es el Todopoderoso. Y lo que ocurre, usted lo sabe, lo reconoce. Y todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, en cada rincón de este mundo, es usted preparando el mundo para el regreso de tu Hijo Jesucristo, como nos ha prometido tu santa palabra. El Señor viviente va a regresar un día. Entonces tu pueblo regocijamos en todo, porque usted, nuestro Dios, el único Dios, está y sigue en control. En el nombre de Cristo.